les bendiga. Es un gusto grande estar nuevamente sirviéndole al Señor, y Señor bendiga a su pueblo, a su iglesia que nos ve y nos oye. Esperamos de que podamos continuar adelante y que el Señor bendiga a todo su pueblo. Amén. Vamos a tomar la palabra del Señor para poder traer hoy ese mensaje de la palabra del Señor, pero previamente, como siempre, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos bendiga. Y vamos a suplicarle al Señor que haga esa obra en nuestros corazones para que podamos recibir y podamos entender la palabra que Él nos trae. Amén. Padre, gracias, te alabamos, te bendecimos, Padre eterno, te damos gracias por concedernos la vida, Señor amado, a tu pueblo que nos ve y nos oye, Señor amado, a través de este medio. Señor eterno, alabado sea tu nombre, bendice a tu pueblo y que por favor, Señor amado, esa obra de tu buen espíritu sea en cada uno de tus hijos y de tus hijas y de los amigos y amigas que nos están viendo, para que también puedan entender y comprender tu palabra y venir a tus pies, Señor amado. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, agradecemos por cada uno de ellos y los bendecimos. Amén. Amén. Bueno, tomemos la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, del apóstol Pablo, y vamos a tomar en el capítulo número 3 y versículos número 12 y 13. Y el tema para hoy es tiempos de confusión. La verdad, hermanos, es de que el apóstol Pablo siempre se mantuvo dentro de una característica en donde, aparte de que él predicaba la palabra, siempre, si usted va a ver el libro de los Hechos, vamos a encontrar, y de hecho vamos a tocar algunos versículos de esta parte, en donde él predicaba la palabra, pero también se daba una parte en donde había un choque contra aquellos que no estaban de acuerdo con la palabra que él predicaba. Y todos sabemos claramente que la palabra que él predicaba era una palabra en espíritu, una palabra dirigida por el Señor, por el Espíritu de Dios, y un varón al que el Señor le concedió tanta revelación de la palabra del Señor. Ahora, esos tiempos, vamos a verlo desde este punto de vista, tiempos de confusión, veámoslo así, han habido siempre. Siempre lo ha existido. Vamos a ir, por ejemplo, cuando Moisés va ante Faraón y viene Moisés y expone el poder del Señor, como el Señor le dijo que que lo hiciera, y vienen también los siervos de Faraón y también comenzaron a hacer lo mismo. Mire, ¿qué vemos ahí? Sino una situación en donde se da un confrontamiento, en donde existe una confusión de alguna forma, en que se ponía en duda el poder de Dios, en ese caso, de lo que Moisés estaba realizando. Ahora, en este tiempo, hermano, está también dicho por la palabra misma, por los profetas, por los apóstoles, y en este caso que estamos tomando la palabra que el Señor le dio al apóstol Pablo, indicándonos que los días iban a ser muy difíciles también. Después de que ellos partieran como apóstoles, los tiempos también iban a venir surgiendo en una forma en la que se iba a ir aumentando ese grado de dificultad. Pero eso es una razón para entender que vamos caminando hacia el tiempo del fin. Eso es lo que nos indica. Eso es entonces la parte importante para nosotros para poder entenderlo. Así que, pueblo del Señor, el pueblo del Señor debe de aprender a entender estas áreas del mensaje de la palabra, y aquellos que quieren ser también rescatados de lo que el mundo está ofreciendo, es interesante también que aprendamos a escuchar la voz de la palabra. Es importante que usted no solamente, hermano y hermana, venga a sostenerse del mensaje de la palabra que tal vez se predica en la iglesia a donde usted asiste, o en este momento que está escuchando un mensaje de la palabra. No, es necesario que usted venga delante del Señor y usted se esfuerce por llevar también una lectura de la palabra, para que también el Señor le dé a cada uno de ustedes, pueblo del Señor, esa palabra de fortaleza, de ánimo, de alerta a su vida, y que de esa manera usted venga a tener esa proyección de lo que el Espíritu de Dios está dando a su pueblo, a su iglesia, en relación a los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos tan peligrosos. Ahora, veamos esta parte. Y dice la palabra en el capítulo número 2 de
3 de la segunda carta a Timoteo y versículo número 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mire este punto. El versículo 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dos cosas importantes que las vamos a ir viendo y vamos a esforzarnos para verlos de este punto. Pero dice el versículo número 12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esa es una de las características, hermanos, que lo estamos viendo. ¿Por qué la persecución? Mire, ¿por qué la persecución? Veamos este punto. ¿Por qué el apóstol Pablo o los apóstoles en sí en general padecían tanta persecución y padecieron hasta la muerte? ¿Por qué razón? Si no era porque realmente, hermanos, su enseñanza, la predicación de la palabra siempre encontraba almas que estaban en rechazo total y no les parecía, y eran almas, oiga bien este punto, no era porque simplemente no les gustara y no les pareciera, sino era una parte importante para entender en que ellos también estaban sumergidos dentro del conocimiento y ellos decían que tenían la verdad. Entonces vamos a encontrarlo, y esta es una de las características por las cuales vamos a ver que el padecimiento siempre se daba, siempre era una situación tan complicada. De hecho, veamos lo que el apóstol Pablo está viviendo en el capítulo 14 del libro de los Hechos, y encontramos que dice, entonces en el número 14 versículo 19, y dice: entonces vinieron unos hombres judíos de Antioquía e Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra e Iconio y Antioquía. Tuve que leer toda esta parte para que vea el versículo 22 que dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Ahora, veamos que hoy en este tiempo se sigue dando también esa persecución, aunque en algunos países mucho más severo que en otros. Pero vamos a escuchar y vamos a ver que la clase de persecución que hoy tenemos es contra la enseñanza. Es porque han entrado tantos mentirosos y falsos a tomar la palabra del Señor, diciendo que se debe de vivir de una manera totalmente equivocada en cuanto a lo que la palabra del Señor enseña. Y aquí es en donde encontramos dificultades. ¿Por qué? Porque vamos otra vez a Timoteo. Y dice el versículo 12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mire este punto. Yo he visto tantas personas en este momento, en este lapso de tiempo de mi vida. Y he visto personas que han predicado la palabra y lo han hecho muy bien. Y de repente algo surgió y se extravió su corazón. Cambió su ruta. Ya no vio el blanco del cordero, sino que cambió su ruta y comenzó a predicar en otra línea, en otras áreas. Y entonces, hermano, ¿qué es lo que estamos viendo? En esas características que están siendo erradas para muchas personas y que están errando, es lo que la palabra del Señor dice, que en los posteriores tiempos habrá una gran rebelión. ¿Por qué, hermano? Porque las personas está faltando el fundamento de la palabra en su corazón. Si la palabra dice con esta claridad, hermano, en los postreros tiempos será tan difícil, dice, porque aún, dice, el enemigo trabajará tan fuerte para engañar aún a los escogidos. Mire esta parte, es interesante que nosotros lo tengamos en nuestro corazón de una manera plena, pero si nuestra búsqueda de la oración, de la palabra, hermano, en el ayuno,
hermano, nuestra parte importante de poder resguardarnos dentro, para poder ser santos y vivir dentro de la santidad para nuestro Señor. Si estamos teniendo dificultades en esas áreas y estamos entrando a socializar, hermano, en cualquier área, la palabra del Señor dice: alégrate y gózate con los que se gozan en el Señor. Pero si nosotros estamos alegrándonos y gozándonos juntamente con aquellos que están claudicando la palabra, entonces, hermano, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos compartiendo. Y si estamos compartiendo, oiga bien esta parte, ¿qué es lo que le están compartiendo, hermano y hermana? Esas personas que se están alejando del camino de la verdad, sino únicamente la contaminación en la cual están cayendo ellos. Y en lugar de que vengamos delante del Señor y le digamos que están en un error para que se vuelvan al Señor, muchas veces entramos con ellos a participar y a darles el visto bueno de lo que están haciendo, cuando, hermano, no es lo correcto. Y ahí nos vemos en un problema. Porque si queremos entonces vivir de una manera gloriosa este evangelio que el Señor nos ha dado, nosotros no tenemos por qué estar abrazando lo que el mundo está ofreciendo. La palabra con esa claridad dice: el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por lo tanto, hermano, es necesario que nosotros vengamos y aprendamos la palabra de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque muchos que hablan la palabra, muchos que se ponen, hermano, a estudiar la palabra y se vuelven grandes personajes dentro de los altares que predican, pero están predicando la palabra de una manera errada. Y oiga, yo no voy contra ninguna persona. Yo voy, hermano, a predicar la palabra, y es lo que le transmito para que usted la entienda y se alegre y se goce. En contra de las personas, absolutamente de ninguna, sino que, hermano, nuestro deber es predicar la palabra santa y bendita y de verdad, para que la obra del Señor sea gloriosa en el pueblo del Señor. Ahora bien, pero si aquellos que están levantándose con mentiras y engaños, es importante que el pueblo del Señor conozca y reconozca cuando alguien está hablando una mentira y un engaño, porque eso es algo necesario entenderlo. Ahora, si la palabra nos está anunciando que van a venir tiempos, y que son tiempos en que, si queremos vivir de una manera agradable, mire, la palabra del Señor, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vamos a padecer persecución. Y esa persecución se transforma en muchas vías, de las cuales vamos a ir llevando en una diversidad de mensajes, pero es necesario que el día de hoy vamos a ver algunos aspectos únicamente, como los que ya estamos viendo. Pero oiga esta parte, que no es nueva, pero que usted la reconoce muy bien. Oiga, se dice, hermano, desde hace ya tantos años, yo conozco, desde los años 80 y 90 por ahí en adelante, yo escuchaba esta expresión, y se decía que el que era pobre estaba maldito por Dios. Oiga, y si eso es realmente cierto, entonces estamos en contra de la palabra. Los que predican tales cosas están en contra de la palabra del Señor. Y oiga este punto tan interesante: los que queremos vivir de una manera piadosa y encuentran de una manera agradable a nuestro Señor, y encuentran este mensaje que dicen que los que están pobres están en problemas con Dios porque hay maldición sobre ellos. Entonces, ¿qué es lo que ocasionan? Ocasionan que la gente se volque, hermano, o se pronuncie para ir a las áreas del materialismo, para ir a las áreas del desarrollo únicamente material de esta tierra, y comiencen a enamorarse y comiencen a hacer las cosas que son de esta tierra. Y el Señor dijo: no puedes servir a dos señores. ¿Por qué? No puedes servir a las riquezas y no puedes servir al Señor. Por lo tanto, amarás a uno y odiarás al otro. Es interesante entonces que los que predican tales cosas, hermano, usted puede entender los que son falsos. Dice la palabra y se oye fuerte, porque la palabra del Señor dice con esta claridad, óigalo bien, hermano, porque el reino de los cielos es de los pobres. Y alguien podrá decirme: sí, hermano, pero está hablando en espíritu. Sí, hermano, pero también está hablando de los pobres, porque no ponen su mirada en los bienes de esta tierra, sino que ponen su mirada en los bienes de arriba, en donde el Señor dijo que es necesario que no pongamos nuestra mirada en la riqueza, sino que en los cielos, en donde podemos hacer verdaderamente esos tesoros gloriosos de la palabra.
santa y bendita, para que nosotros podamos caminar y podamos ver con esa claridad la palabra, y que no vengamos a permitir que cualquier aspecto de doctrina por demonios, como lo hemos enseñado en otros mensajes de la palabra del Señor, venga a empañar el camino en el que estás caminando, esa vida de santidad, de amor, de misericordia y de paz. ¿Por qué? Porque la palabra está diciendo con esa claridad de que son tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque no es solamente, hermano, ver las cosas de una manera humana. La palabra del Señor nos dice que almas perversas, almas que se levantan y que el enemigo las utiliza. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Sino una compaginación de lo que son las tinieblas y de lo que son las almas que están sin Cristo, pero que se atreven a predicar la palabra de Dios. Ahora, se ha dejado de predicar de esa manera. Se ha dejado de censurar y de señalar esas áreas, hermano, de las cuales se le debe de estar alertando al pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor debe de estar alerta de que no solamente nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice la palabra, sino contra las huestes de las tinieblas. Por lo tanto, esa es la preparación en la que debemos de estar. Si no estamos preparados para ver las áreas de las tinieblas, ¿cómo las vamos entonces a resistir? ¿Cómo vamos a negarnos a ellas si no las estamos conociendo? Entonces vamos a caminar juntamente con ese proceso de religiosidad que el mundo está llevando en este momento. Y eso no le va a agradar a Dios. Y eso es lo que está pasando. Usted ve en este momento, hay un enfriamiento. Y eso es bíblico. Dice la palabra del Señor que el amor se enfriará. ¿Por qué causa? Estamos viendo los aspectos. No estoy profundizando en todas ellas, pero estamos viendo algunos puntos de los cuales, ¿por qué hay el sufrimiento? Porque el amor se enfriará. Porque se dejará de buscar a Dios. Y entonces se dejará de amar al Señor. Y entonces vendrá el sufrimiento, mire, de esa forma, porque hay un abandono. En el capítulo 3. Ahí donde estamos siempre en la segunda carta, capítulo siempre 3, y en su versículo número 5, mire lo que dice: estos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es interesante, hermano, porque desde el versículo 1 en adelante, usted puede ver en su casa, por favor, usted puede notarlo, las características de lo que tienen estas personas. Y acá el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad. La apariencia de la piedad, la apariencia del conocimiento de la palabra de Dios. Tendrán esa apariencia, oiga bien este punto. Estarán ahí predicando la palabra y estarán ahí en ciertos desarrollos. Pero hay una característica, que no tienen la obra del poder de Dios en sus vidas. Y por eso están errados. Porque están yendo de un lado para otro. ¿Por qué? Porque no tienen la dirección del Espíritu del Señor en sus vidas. Únicamente están tomando la palabra, pero de una manera muy, que le digo, por encima, y de una manera religiosa, por así decirlo. Y eso viene a ser detestable delante del Señor en lugar de agradable. Por lo tanto, hermano, es importante entonces que vea este punto, que cuando se dice, si no, oiga bien, cuando se comenzó a decir eso, esa parte, y todavía se sigue diciendo, que los que son pobres tienen maldición, entonces ¿en dónde quedaría nuestro Señor Jesucristo? Que Él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen guarida, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene nada. Entonces tenía maldición. ¿Era maldito? Sí, llevó nuestra maldición, es diferente. Llevó nuestra causa por la cual estábamos malditos, que era la separación por el pecado mismo. Pero Él sigue siendo Dios. Y Él puso su vida, dice la palabra, y la volvió a tomar. Y ahora nosotros venimos a ser bendecidos por Él. Mire esta parte, el apóstol Pablo que nos enseña y dice, yo les enseñaré un secreto y les enseñaré a vivir con poco. Y dice la palabra claramente, ¿verdad? Porque yo quiero decirle, dice, yo sé tener abundancia, pero también sé tener escasez. Los hijos del Señor, hermano, debemos de estar en esta tierra preparados, pero para entrar al cielo, no preparados para vivir una vida eterna en esta tierra. ¿Por qué? Porque en esta tierra no se puede vivir una vida eterna. Esta vida que vivimos acá en esta tierra es temporal. Por lo tanto, hermano y hermana, está bien que trabajemos,
Está bien que trabajemos, pero la palabra del Señor dice que le demos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, dele a su parte laboral lo que corresponde, pero dele también su tiempo al Señor y no se lo quite, no se lo robe, no lo tome para otras áreas. Déjelo para la preparación suya y ese tiempo va a ser glorioso, en donde el Señor también lo edificará, lo consolará, lo fortalecerá y lo equipará para que pueda enfrentar las áreas del enemigo, porque el tiempo que estamos viviendo son tiempos de confusión grande y es importante que el pueblo del Señor esté preparado en el conocimiento de la palabra para que pueda enfrentar esas características. Y eso es necesario. Dice la palabra del Señor en el versículo que sigue, 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Oiga este punto. En otra versión, en la Viviente, dice la palabra describiendo este mismo punto y dice de esta forma: porque los malos irán creciendo. Imagínense, si los malos vienen creciendo, es lo que dice Isaías: en los postreros tiempos levantarás tu vista y mirarás cardos y espinos. Mire este punto. Tierras que producían árboles muy frondosos y muy buenos, ahora mirarán cardos y espinos. Es lo que produce hoy la tierra. Ahora, hermano, ¿está hablando entonces el salmista equivocadamente cuando dice: ¿y a dónde se fueron, Señor, los justos? ¿De qué está hablando? Si no está hablando de lo que él está viendo, porque él está viendo los tiempos finales. ¿Y a dónde se fueron los justos, Señor? ¿Han desaparecido? ¿Por qué? Porque los que están dentro de las congregaciones o practicando lo que dicen que practican, están errados, están equivocados. Porque han dejado al Señor, lo han abandonado. Es importante, hermano, que entonces entendamos que en estos posteros tiempos los malos vienen creciendo. ¿Por qué? ¿Por qué vienen creciendo? ¿Por qué decimos todo esto? Porque ya aparte de lo que hemos mencionado, es porque su corazón se está desviando, se ha desviado. La palabra del Señor, mire lo que dice acá en el libro de la primera carta de Juan y su capítulo número 4 y versículo número 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por todo el mundo. Oiga, no está hablando de personas que son simples, no, está hablando de profetas que han salido por todo el mundo. Por lo tanto, mire lo que sigue diciendo también la palabra del Señor acá en el libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor, oiga, en el capítulo número 20 y versículo número 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Oiga, en medio de vosotros, en medio de vuestras congregaciones, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Y qué harán? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, que arrastrarán a los discípulos tras sí. Oiga, este punto no es algo, hermano, que está comenzando, ya comenzó, como la palabra misma está diciéndolo de esta manera. Es importante que entendamos que los tiempos son peligrosos y que está peligrando nuestra salvación, que es necesario que le pongamos más atención a la palabra para que podamos venir y podamos cumplir la palabra y podamos entenderla y que podamos alegrarnos y gozarnos. Y esto es lo que dice la palabra. Allí mismo, dele la vuelta a su hojita y vea lo que dice la palabra en el capítulo número 2 de la segunda carta Timoteo y su versículo número 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento del Señor está firme. Debe de estar firme en el corazón. Y el fundamento de Dios en nosotros es la palabra. Por lo tanto, debemos de aprender a vivir la palabra y esforzarnos por estar en ese contenido que el Señor nos ha dado. Porque sigue diciendo: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Oiga, ¿y quiénes son los suyos? Pues todos los que reciben a Cristo Jesús en su corazón, me dirá. Sí, eso es cierto.
Todos los que reciben al Señor en su corazón son los que reciben, oiga bien esta parte, son los que reciben el perdón de pecados. Porque el perdón de pecados viene por el sacrificio del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Pero cuando esta parte pasa más allá, oiga bien este punto, y el que resucitó al Cordero, que es el Espíritu del Señor, también te resucitará a ti. Pero si está en ti, hermano y hermana. Por lo tanto, esto es necesario. El sacrificio del Cordero es para el perdón de pecados. Pero el Espíritu Santo es para que venga el Señor a resucitarnos en el día postrero y estemos juntamente con Él. Pero si no se tiene, hermano, entonces únicamente se está viviendo la palabra a medias. Y eso es algo que no es agradable a los ojos del Señor. Porque nadie puede venir a tomar la palabra a su antojo y decir de su boca que tiene la salvación. Cuando el proceso que Dios está dando es, hermano, en que vengamos a recibir el sacrificio como cordero por los pecados y el Espíritu Santo para resucitar en el día postrero. Así que preparémonos, estemos preparados, porque esto es necesario. Si usted tiene dudas sobre esta parte, pónganos un mensaje. Usted puede escribirnos, pónganos sus dudas y lo vamos a contestar. Y si no, también tiene la palabra en su casa. Léala, por favor, y dése cuenta. Ore al Señor. Dígale al Señor: Señor, este mensaje que yo he recibido me despierta algunas áreas. Y el Señor verá que también le responderá y le indicará y le enseñará. ¿Por qué? Porque esa es la obra del Espíritu de Dios: enseñarnos, guiarnos, llevarnos nuevamente a la comunión con el Padre. Así que el Señor los bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre glorioso, gracias. Tu palabra, Señor amado, que ha sido dada en esta hora. Señor eterno, bendice a tu pueblo, Señor de la gloria, hombres y mujeres, ancianos, ancianas y niños, y todos aquellos que son amigos y amigas, Padre de la gloria, que también conozcan tu palabra, Señor amado, que puedan venir a tu reino, Señor amado, en el conocimiento, abriendo las puertas de su corazón para que realmente, Padre de la gloria, tu obra venga a ser hecha, y aquellas personas que están dentro de un estado, Señor amado, oh Dios, de dificultad, puedan ser orientadas y puedan ser llevadas en el orden de tu palabra, al camino perfecto de tu palabra, y puedan ser, Padre de la gloria, consoladas y edificadas para la gloria de tu santo y bendito nombre, Señor amado. Espíritu de Dios, obra en tu pueblo, en tu iglesia, y bendice, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, en estos tiempos tan difíciles y tan llenos de confusión. Señor amado, por favor, conduce a tu pueblo que está sobre la faz de la tierra. Bendice a tu pueblo, Señor de la gloria, y obra en amor y en misericordia, bendiciéndolos en donde quiera que se encuentren para la gloria de tu nombre, Señor amado. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Y por favor, hermanos, sigamos adelante. No se detenga. Y fije su vida hacia adelante, porque adelante está Cristo. Amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia.